Alfredo Francolini, ¿cómo le va, intendente? Muy buenos días. Sebastián Gallego y Mauro Meyer lo saludan. ¿Cómo está? Hola Sebastián, hola Mauro, buenos días. Les pido por favor que me aumenten mucho el retorno porque estoy escuchando de casualidad, ¿no? ¿Sabes? Intendente, bueno, ¿cómo está viviendo la situación sanitaria a partir de los casos que se conocieron en los últimos días en la ciudad de Concordia? Bueno, realmente, obviamente que preocupados por este aumento que tuvimos. Antes de ayer dábamos conocimiento que tuvimos 12 casos, ayer 20 casos. Bueno, la verdad que ocupándonos de que ojalá empiecen a disminuir y se empiece a frenar justamente los casos en la ciudad, ¿no? Obviamente que no estamos desbordados ni hay un colapso del sistema de salud, pero en todas las ciudades del mundo donde los casos empezaron a aumentar, la historia de multiplicación de contagios ha colapsado el sistema sanitario y lo que nosotros no queremos. Por eso justamente, bueno, ayer hablamos a todos los ciudadanos y teniendo en cuenta que esta posibilidad puede llegarse a dar en el futuro. Si bien son todavía muy pocos casos, nosotros hemos logrado positivamente retardar el ingreso o por lo menos la propagación del virus en la ciudad con un buen control que se había dado en los ingresos y justamente, bueno, una vez que tenemos el virus en la ciudad, lo que tenemos que hacer es que todos actuemos con una prudencia y una prevención realmente cada vez mayor a lo que supuestamente veníamos trabajando todos los concordienses, porque acá hubo muchos contagios. Yo escuchaba muchas veces a los otros intendentes donde otras ciudades han tenido contagios y la mayor nos pasa exactamente lo mismo. Acá la mayor proliferación son en las fiestas sociales, en los asados, en reuniones, rondas de mates, a veces cuando se juntan al aire libre. Bueno, terminamos siempre determinando algún contagio determinado por alguna de estas situaciones, ¿no? Ayer habló o advirtió a la población de que no va a dudar en volver atrás en caso de que se incrementen los casos. Sí, bueno, en realidad yo, una vez que vamos habilitando cosas no me gustaría retroceder, pero bueno, si no queda otra, si la propagación es importante y si vemos que se está descontrolando, lógicamente que hablaremos con el gobernador, con quien tengo una excelente relación y que permanentemente nos estamos comunicando y que, bueno, justamente tomaremos alguna medida. Pero, por ejemplo, ayer le pedíamos a los comerciantes como a los clientes también extremar las medidas preventivas, no solamente a los comercios de los propios comerciantes, sino también a aquellos que van a comprar, o sea que exijámonos entre todos los cuidados preventivos. Bueno, el comerciante tiene que permitir ingresar a una persona con el tapabocas, tiene que ingresar tiene que tener alcohol en gel, tiene que tener el trapo piso justamente embebido con agua y lavandina, pero también el que tiene que exigirle al comerciante que cumple con eso también es el cliente, ¿no es cierto? Porque también hemos tenido algunos comercios que hemos tenido algunos contagiados y también por eso le pedimos. Y también le hablamos a los mayores de 25 años, pero sobre todo, justamente por ser los más vulnerables, pero sobre todo a toda la juventud que son los que conviven con personas mayores, por ejemplo con los padres, con los abuelos, con los amigos o permanentemente tienen contacto con familiares mayores, que son justamente los que sufren las consecuencias. Y bueno, lógico que eso, puede llegar a ser repetido, pero tenemos que permanentemente trabajar en eso. Intendente, el gobernador anunció de que van a poner en funcionamiento un laboratorio en la ciudad de Concordia. ¿Cómo recibió esta noticia? Bueno, nosotros habíamos hablado con el gobernador ya hace un tiempo atrás, cuando todavía no se había habilitado, pero se estaba por habilitar el de Concepción del Uruguay, y en ese momento creíamos que por los casos que había en la provincia, con el de Concepción del Uruguay seguramente se podía trabajar normalmente. Bueno, como vimos que los casos aumentaron, que lo que se estaba demorando en contestar el resultado de los hisopados en la ciudad de Concordia, bueno, volvimos a hablar la semana pasada, el lunes de la semana pasada con el gobernador, quien nos dio su apoyo en que Concordia tenga su laboratorio, y realmente para nosotros esta comunicación de Gustavo Bordet ayer en los medios, o antes de ayer creo que fue en los medios, de que se estaba trabajando justamente para instalar el laboratorio de Concordia, fue muy positiva, en el cual agradecemos
al gobernador esta resolución, porque justamente nosotros decimos que si tenemos los resultados de los hisopados dentro de las 24 horas, seguramente podemos hacer mayor prevención todavía. Porque hoy en día, si tenemos, 3 días y medio, hasta 4 días a veces de demora en entregar resultados, obviamente que si una persona es positiva, nosotros tenemos una vez que la persona se hisopa, queda totalmente aislada, pero cuando da positivo empezamos a buscar todos los contactos estrechos. Mientras tanto estamos perdiendo 4 o 5 días justamente de ese trabajo. Y con este anuncio del gobernador Gustavo Bordet del laboratorio en la ciudad, lógicamente que nos va a ayudar a nosotros a hacer mayor prevención y justamente el menor tiempo posible. Intendente, cuando la ciudad el departamento de Concordia de la ciudad estaba pasando por un momento sanitario bueno, digamos que no había muchos casos, se hablaba ya en ese momento de trabajar en la pospandemia, ¿no? De ver cuáles eran las circunstancias en las cuales habría que apuntar una vez que pase todo esto. En este momento de Concordia, ¿cómo se hace para pensar precisamente en la pospandemia cuando la situación por allí se empieza a complicar? No, nosotros estamos trabajando desde cuando empezó la pandemia, empezamos a trabajar con las instituciones y seguimos. Es más, ayer habiendo tenido los resultados que tuvimos a la mañana y hablamos justamente le hablamos a la población, que hicimos un comunicado donde me acompañó el secretario de Salud, Mauro García, y la epidemióloga provincial, Fabiana Leiva. Después tuvimos una reunión con distintos actores del turismo en la ciudad de Concordia y también tuvimos después vía Zoom una reunión con toda la Cámara de Turismo de Entre Ríos, en el cual justamente hablando de esto, ¿no? De la pospandemia. Nosotros tenemos que seguir siendo optimistas. Estos resultados para nosotros, más allá que son alarmantes, porque por los pocos casos que tenía la ciudad, sí, y obviamente que nos hace prender otra luz de advertencia, pero en realidad seguimos trabajando en la pospandemia. Cuando arrancó todo esto, el corredor de la costa del Uruguay empezó a ser uno de los corredores en las ciudades del corredor más complicados, ¿no? Pero Concordia estaba pasando una situación favorable en ese sentido. ¿Cuáles eran los controles que había en ese momento y cómo piensa usted que la situación se complicó en estos días? Nosotros directamente, cuando empezó el crecimiento de lo que era el corredor del río Uruguay, como decís vos, nosotros teníamos el mismo control que tenemos nosotros los accesos de la ciudad, con una gran diferencia. En ese entonces teníamos mucho control sobre los que venían del lado de Buenos Aires, que era el mayor contagio que estaba desarrollándose en toda la provincia. Exacto. Nosotros, los primeros casos donde empezó a aumentar mucho fue siempre están relacionados con la ciudad de Paraná, porque tenemos mucho intercambio con Paraná para muchos trámites, para muchas cosas, y justamente, yo creo que una de las consecuencias fueron tomadas de ese lado. Nosotros cuando empezamos, hasta que se lo nominó a Paraná con circulación comunitaria, nosotros la gente de Paraná entraba normalmente a la ciudad, y a partir de que se lo nominó como de circulación comunitaria se le empezó a pedir el hisopado o el aislamiento obligatorio a todos los que venían desde Paraná, inclusive a los propios concordienses. Cuando viajan allá, cuando vuelven, tienen que hacer aislamiento. Bueno, nosotros muchos de los contagios, de los primeros contagios que tuvimos allí, muchos dependían de viajes o estaban relacionados con viajes a la ciudad de Paraná. Bueno, justamente nosotros creo que seguimos teniendo mucha comunicación con Paraná, obviamente por ser la ciudad capital de la provincia, y bueno, y es donde tenemos que cuidarnos. Acá no queda otra, estando en el lugar que estemos, de la provincia de Entre Ríos o del país o del mundo, hoy en la pandemia tenemos que cuidarnos, y no hay otra. Seguramente recibe la preocupación del sector hotelero y también gastronómico de la ciudad de Concordia, teniendo en cuenta de que evidentemente están preocupados porque si los casos siguen aumentando, habrá que empezar a mirar de reojo ciertas habilitaciones, ¿no? Bueno, justamente nosotros hace muy pocos días atrás lanzamos una ayuda justamente para todos los que estaban relacionados con aquellos rubros o actividades comerciales
que fueron las que empezaron más tarde, o algunos que prácticamente, aunque estén trabajando, sabemos que son los más resentidos, que es justamente como los hoteles, los alquileres de cabañas, los bungalows, todo tipo de gastronomía, hospedaje, casas de cumpleaños, a ver, hasta los jardines de infantes, salones de fiestas, las discotecas. Bueno, para todos hemos dado una ayuda y la seguimos dando, una ayuda económica, y también a ellos estaban para ayudar y para mitigar un poco esta pandemia, las consecuencias de la pandemia. Bueno, realmente hicimos una desgravación de los meses de abril, mayo, junio, y ahora le agregamos julio y agosto, que vencen ahora en septiembre, de la tasa comercial, aparte de la ayuda económica. O sea que también estamos trabajando con ellos y lo estamos escuchando. Frangolini, ¿ya sabe cuántos casos tiene Concordia en el día de hoy? Hasta ahora no nos comunicaron ninguno, no tenemos ningún resultado. Nosotros siempre lo recibimos a primera hora del día, después ellos lo comunican oficialmente a las 10 de la mañana, aproximadamente al día de hoy no recibimos ninguno. No han recibido todavía el parte epidemiológico. No. Bueno, hoy no hemos recibido. Bien, Intendente Alfredo Francolini, le agradecemos mucho su tiempo. No, al contrario, gracias a ustedes y un gran abrazo.